Esta reflexión me surgió por unas palabras de Elizabeth. Fue por una asignatura que estamos estudiando, que ya es la profesora de la asignatura de Teología del Nuevo Testamento en la EET. Y estábamos comentando el pasaje de Lucas 4, del 16 al 30. Entonces voy a leerlo y después diré algunas reflexiones acerca de un versículo en concreto que mencionaré después. Lucas 4, del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús está empezando a darse a conocer. Él empieza en su tierra, son sus primeros meses o sus primeras semanas haciendo su ministerio, y se va a la tierra donde él lo criaron, no donde nació, y era un sábado, y va allí y abre y lee el texto de Isaías 61, que lo conocemos ahora. Antes no estaba dividido en capítulos. Las personas, la primera reacción es el asombro de cómo habla, y no solo creo que sea por cómo habla, por su expresión, sino por el contenido de sus palabras. Dice el versículo 22 literalmente: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La palabra gracia viene de la palabra que hemos escuchado otras veces como carisma, y se está hablando como palabra de un contenido bueno, de algo que viene y se da y se concede. Palabras que anunciaban alguna buena noticia. De hecho, Jesús hablaba del Evangelio, de las buenas noticias que comunicaba, ¿no? Y claro, tenía relación con ellos, porque ellos estaban oprimidos por Roma, se sentían oprimidos, se sentían cautivos, se sentían pobres, porque tenían que dar impuestos a Roma que ellos consideraban injustos y sobrepasados además. Y ellos escuchaban esas palabras, y que ese momento había llegado en que podían dejar de estar oprimidos, de estar cautivos, y dejar de ser pobres. Y para ellos eso les sonaba a riqueza. Claro, a buenas palabras. Claro que al ver a Jesús también le dirían: bueno, vamos a ver, tú estás en el mismo lugar que nosotros, ¿no? Y también un poco reclamaban que lo que habían oído que había hecho en otros lugares como en Capernaum, que también lo hicieran allí. Jesús les reprende, y bueno, sabemos cómo se desarrolla el texto. Él habla de que mientras que en la antigüedad Dios mostró precisamente gracia con una viuda extranjera o con un general extranjero o un oficial militar extranjero, sin embargo a nadie en la época de Elías
del propio pueblo de Israel se demostró la gracia, ¿no? El pueblo, al escuchar eso de Jesús, se enfada mucho e intenta despeñarle, se entiende que intentan matarle. Yo me quedé pensando en qué significa eso de palabras de gracia. Porque palabras de gracia podemos interpretarlos de hablar suavemente y hablar dulcemente para que la gente no se moleste, pero eso evidentemente no fue así. Porque no creo que Jesús haya dejado de decir palabras de gracia cuando ellos se sienten enfadados hasta el punto de querer matarle. En primer lugar, y pensando en el momento en el que estamos viviendo, palabras de gracia sí tienen un contenido positivo. Es decir, el evangelio que nosotros tenemos que seguir transmitiendo es un evangelio de esperanza. A veces me abruma escuchar constantemente la queja. Todo va mal, todo se hace mal, todo... Independientemente de cómo valoremos lo que se hace, lo que no se hace, en nuestras palabras y en nuestra vida debemos seguir expresando palabras de gracia. Palabras de esperanza, de que al final el cautivo, quien quiera, el cautivo puede ser liberado. El oprimido tendrá un espacio ancho, ya no se sentirá oprimido en un espacio ancho. El pobre se verá enriquecido y el que no ve nada verá cosas maravillosas. Ese debe seguir siendo el contenido de nuestro evangelio. Comprender lo que eso significa en nuestra realidad y compartirlo y hablar de esperanza, porque las personas necesitan ese contenido del evangelio. Y en segundo lugar, comprender que el evangelio precisamente lo van a recibir muchas veces quienes menos lo esperamos y a lo mejor quienes menos lo deseamos. En aquel momento quienes menos lo deseaban los judíos eran los gentiles, los romanos, quizás los publicanos, los que cobraban los impuestos, una serie de personas que muchos judíos odiaban, ¿no? Y que no eran víctimas, no eran simplemente gente víctima de algo, era gente que de verdad en muchas ocasiones hacían cosas que no estaban bien. Pero aún así había una serie de personas que, mal consideradas, recibirían el evangelio. Y me pregunté, ¿a quiénes nos esforzamos a compartir el evangelio? Tenemos que compartir el evangelio a todo el mundo, pero no olvidarnos de que muchas veces el evangelio lo recibe quien menos esperamos y que menos a veces deseamos que lo haga.